Carta a Timoteo, instrucciones varios sobre la casa de Dios, como Moisés fue enseñado por Dios cómo edificar la tienda, el tabernáculo, como morada de Dios, como Salomón tenía instrucciones por David cómo edificar la casa de Dios. Y es lo que queremos hacer aquí, en esta congregación, en nuestro presbiterio, en México y Latinoamérica. Queremos edificar la casa de Dios. Y edificando la casa, no hay que seguir la voluntad del Señor. Como dice aquí, versículo 15 de 1 de Timoteo, capítulo 3, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El ministro de la palabra, el pastor, no puede escoger, yo quiero conducirme así o así, conforme a mis propios deseos, pero el ministro hay que edificar la casa de Dios conforme a la voluntad de Dios. Y aquí tenemos unas instrucciones, por ejemplo, sobre oración. ¿Para quién debemos orar? Para todos los hombres, toda clase de hombre. ¿Por qué debemos orar así? Porque Dios quiere la salvación de todos los tipos de hombres. Y la predicación de un solo Dios y un solo mediador lleva el evangelio a todo tipo de hombre. Debemos tener hombres, varones, guiando en oración en los lugares, en todo lugar donde se congrega la iglesia del Señor. Los varones deben guiar en oración con espíritus fervientes, manos enalzados al Señor y sin ira. Las mujeres, cómo deben conducirse en la iglesia, con ropa decorosa, con modestia, con la hermosura de un carácter de piedad y con buenas obras, adornando sus personas, aprendiendo en silencio y sirviendo al Señor en su llamamiento de dar a luz a hijos y guiar a los hijos. Y con fe en el Señor debemos tener obispos, es decir, pastores y ancianos que temen a Dios, que tienen un carácter irreprensible y que son prudentes y que pueden enseñar a la gente. Debemos tener diáconos que sirven al Señor en obras de misericordia, hombres aprobados por el Señor. Son cosas que hay que hacer en la iglesia. Pero, ¿por qué es tan importante que edificamos la casa de Dios conforme a lo que dice el Señor? Es porque como iglesia tenemos la verdad del Evangelio y como iglesia tenemos esta luz. Somos la luz del mundo. Tenemos el gran misterio del Evangelio. Y como fue muy importante por Moisés hacer el tabernáculo conforme a la voluntad del Señor, cada parte del tabernáculo, cada detalle, porque ese tabernáculo era morada por el arca, morada por la presencia del Señor. Así es con nosotros, porque somos la morada de la presencia de nuestro Dios en esta tierra, porque tenemos
el Evangelio. Y quiero hablar de este cimiento que tenemos, el Evangelio. Tenemos un resumen del Evangelio que confesamos aquí en 1 de Timoteo 3 y 16. Y tengo una idea después de hoy, primeramente Dios, quizás para predicar sobre unos de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Y podemos ver aquí que Pablo da como un resumen de lo que hizo Cristo en la carne. Empieza con la encarnación. Dios ha sido manifestado en carne y termina con la ascensión de Cristo, que Cristo fue recibido arriba en gloria. Mientras Pablo y Timoteo estaban edificando la iglesia del Señor, siempre miraban a la cosa fundamental, que es Cristo y lo que hizo Cristo. Y con eso podemos ver qué es el cimiento de la iglesia. Y que el Señor nos bendiga mientras escuchamos este día de las cosas primeras. Vamos a ver en 1 de Timoteo 3, 16, vamos a ver 2 cosas. En primer lugar, una introducción. Dice Pablo y dice Dios, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Empezamos con una introducción. ¿Cómo debemos pensar? Y sí, cómo debemos también sentir sobre el misterio del Evangelio. Podemos ver, en primer lugar, que el Evangelio es un misterio. Y un misterio es algo que el hombre no puede descubrir con su inteligencia y su busca, pero es algo que Dios ha revelado. Como podemos ver, por ejemplo, en otro pasaje, Efesios 3, como Pablo ahí habla del misterio escondido por los siglos, pero ahora revelado en el Evangelio. El Evangelio es algo revelado por Dios. Cuando venimos para oír la palabra de Dios, hay que dar cuenta que estamos entrando en la presencia de Dios. Y hay que entrar en la presencia de Dios para oír. Hay que ponernos en silencio delante de la presencia de la majestad de Dios. Porque hay vanidad, hay soberbio en la carne del hombre. Hay orgullo en su mente, pero hay que acercarnos a Dios para escuchar lo que dice Dios como un hecho de adoración. Dios está hablando cada vez en su palabra de cosas que están mucho más altas que nuestro entendimiento. Cuando estamos debajo de la palabra de Dios, Dios está quitando la cortina, 2 cortinas. Está quitando la cortina que cubre las cosas reveladas en el Evangelio. Por eso Pablo habla de un misterio. Sin la predicación de la palabra, hay una cortina, un velo sobre las cosas del Evangelio. En el infierno no hay predicación. En muchos lugares de esta tierra no hay predicación.
que hace manifestado las cosas del Evangelio. Es un privilegio oír la palabra de Dios y tener Jesucristo manifestado, no físicamente, no para el ojo físico, pero manifestado espiritualmente delante de nosotros. Dios nos revela la cosa, pero también para entender las cosas reveladas se requiere la obra del Espíritu Santo. Es posible venir debajo de la palabra de Dios cada semana, cada oportunidad, pero tener todavía un velo sobre el corazón, como habla Pablo, tristemente, de los judíos en su condición ahorita. Tienen un velo sobre su corazón. El Evangelio es un misterio y esto nos enseña que no podemos descubrir y entender las cosas del Evangelio según nuestras propias esfuerzos. No debemos pensar, bueno, cuando quiero, yo voy a tener el poder de entender el Evangelio. No, es una obra soberana de Dios. Revelar en el corazón del hombre. El corazón del hombre es oscuridad. Y es una obra de Dios revelar la luz del Evangelio en el corazón. Por eso debemos venir debajo de la predicación con oraciones y un sentido de dependencia en el Señor. Dependencia y también esperanza. Porque cuando dice que el Evangelio es un misterio, implica que hay esperanza. Tal vez no eres estudiante bueno. Yo no soy estudiante bueno del Evangelio o la palabra de Dios. Pero yo sé que el maestro es buen maestro. El profesor es buen profesor. Es Dios que enseña. Y Él puede enseñar, el que tiene el corazón con más oscuridad. Él puede enseñar, el que tiene un corazón de piedra. Él puede quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Hay esperanza. Quizás piensas hoy, casi no he aprendido nada del Evangelio. Tienes dolor y tristeza porque no entiendes más. Hay buenas noticias. Tenemos un Dios que enseña su palabra. El Evangelio es misterio y también el Evangelio es el misterio de la piedad. Hay un fruto del entendimiento del Evangelio de Dios y es piedad. El resultado de entendimiento es un corazón y vida lleno del temor de Dios y amor para el vecino. Cuando el Señor revela su Evangelio, el hombre que entiende tiene su alma bien formada para con Dios y tiene el temor de Dios, amor para Dios. El Evangelio no es simplemente una cosa para la inteligencia. Sí, el Señor habla a nuestra mente para darnos entendimiento, pero el entendimiento verdadero da fruto. No podemos servir a Dios sin este entendimiento. Cantamos de Salmo 130,
pero contigo hay perdón para que seas temido. Si no tenemos una revelación de la misericordia de Dios y su amor en Cristo, no podemos servir a Dios. ¿Cómo podemos acercarnos y servir un Dios santo, santo, santo? Sino que Él es un Dios de misericordia. ¿Y cómo podemos entender la misericordia de Dios? Solo en el Evangelio. Para avanzar en piedad, ¿qué debemos hacer? Debemos escudriñar más en el misterio del Evangelio. Debemos meditar en Cristo y en el amor de Dios en Cristo, porque el Evangelio es el misterio de la piedad. Y el Evangelio es gran misterio, como dice Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Solo tenemos, si estamos en Cristo, si estás en Cristo este día, si tienes entendimiento del Evangelio de Cristo. Es un entendimiento verdadero, porque Dios mismo es tu maestro. Él te ha enseñado. Tienes entendimiento, pero tienes entendimiento poco de una cosa grande. Grande es el misterio. Y es buenas noticias que grande es el misterio de la piedad. Porque el Evangelio y lo que se revela en el Evangelio es más grande que cualquier cosa que puedes imaginar. El Evangelio es más grande de tu pecado. Supones si tú eres el pecador más grande del mundo, pero el misterio de piedad es más grande de tu pecado. Supone que estás en angustias grandes. El Evangelio es suficiente para sostenerte en angustias grandes. Supone que tienes deberes grandes, que tienes mucho trabajo para hacer. El misterio del Evangelio es suficiente, es bastante grande para alimentar tu alma, para hacer la voluntad de Dios. El Evangelio es más grande que puedes imaginar. Grande es el misterio de la piedad. Y dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. El griego tiene el sentido de que el misterio del Evangelio está confesado con una sola voz. Y por eso dice, sin contradicción. Pero si entendemos el Evangelio, debemos confesar lo que entendemos. Debemos creer en el corazón, pero también debemos confesar con los labios, porque Dios recibe gloria cuando confesamos con los labios. Debemos edificarnos unos a otros con nuestro entendimiento de este Evangelio y crecer mutuamente en nuestra fe. Esta es una introducción a este misterio grande, pero vamos a ver el misterio mismo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué enseña el Evangelio? Aquí tenemos 6 cosas que dice Pablo sobre lo que es revelado en el Evangelio, y son el resultado de la meditación de Pablo. Hay 6 cosas, cada uno con un verbo pasivo. Comienza con la encarnación, termina con la
ascensión del Señor Jesucristo. Y él, obviamente, él fue meditando cada día en el Evangelio y en Cristo. Y es un ejemplo de un patrón del varón bendito que medita en la palabra de Dios cada día. ¿Qué dice el Evangelio? Dice que Dios ha sido manifestado en carne. Refiere a la encarnación. Refiere a Jesucristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios que se hizo carne y fue manifestado en carne. Hay que pensar con atención y cuidado en esta cosa, este gran misterio. Unas preguntas sobre esta frase. Dios ha sido manifestado en carne. La primera pregunta es ¿quién? ¿Quién? Y dice Dios. Jesucristo es Dios. Es Dios, la persona segunda de la Santa Trinidad. Es Dios de Dios. Es la brillancia de la gloria de su Padre. Y es la representación exacta de la persona de su Padre. En el Evangelio, la primera pregunta es ¿quién? Podemos oír, y gracias a Dios que oímos, Jesús murió por nosotros. Sí murió por nosotros. Pero hay que entender quién era que murió por nosotros. Era Dios. Dios que murió por nosotros. Y se levantó de entre los muertos. ¿Quién debemos confiar? Debemos confiar en una persona que es Dios. ¿Por qué debemos confiar en Cristo y su palabra? Porque es amén y sí la palabra de Jesús. Es porque Él es Dios. Este es el cimiento de la fe cristiana. Confiamos en alguien que es Dios, porque debe amar a Cristo con todo el corazón, porque es Dios. Y debemos amar a Dios con todo el corazón, toda la alma, toda la mente. ¿Con quién tenemos comunión? Cuando tenemos comunión con el Señor Jesucristo. Tenemos comunión con una persona que es Dios. Si Cristo nos visita en nuestra lectura, por ejemplo, de la palabra, o debajo de la predicación de la palabra de Dios, si recibimos una visita de Cristo, recibimos una visita de una persona que es Dios, porque es suficiente Cristo para salvar un pecador como tú, porque Él es Dios y salvación pertenece a Dios, porque adoraron a Jesús los discípulos, porque Jesús es Dios y solo debemos adorar a Dios. ¿Quién es la primera pregunta? Y la respuesta, Dios. Jesús es Dios. También la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde se manifestó Dios? Y dice, en carne. En carne. Y unos han tenido problemas aquí. No pueden creer que Él que es Dios se hizo carne. Y dicen que, bueno, solamente apareció que Jesús era hombre, pero no era en verdad. Es falso, es error, porque dice la palabra, Dios ha sido manifestado en carne, en nuestra carne.
Jesús es Dios, solo Dios puede salvar, pero hablando con reverencia, Dios no pudiera nos salvado si no hubiera hecho carne. Porque el Hijo de Dios es Dios desde eternidad, pero si Él no toma nuestra naturaleza, no puede ponerse en nuestro lugar, en el lugar de pecadores. Y para el propósito de sustitución, Dios ha sido manifestado en carne como hombre. Él no se hizo un ángel, porque no vino para redimir ángeles caídos. No vino para redimir a diablos. Vino para redimir los hijos caídos de Adán, sus ovejas del ser humano. Vino y se manifestó en carne, en nuestra carne, con sus debilidades. Se fatigó el Señor Jesucristo de su viaje y se sentó en el pozo de Jacobo. El Señor tenía sueño después de un día de predicando la palabra de Dios, y en el bote durmió en medio de una tormenta. Él, que es Dios, estaba cansado y durmió. Y podemos decir, por eso, con toda reverencia, Dios durmió. Dios tenía sed en la cruz de Calvario. Dios sufrió en la cruz. Dios murió por su pueblo. ¿Dónde? En la carne. ¿Y cómo? ¿Cómo se manifestó Dios? Se manifestó Dios por la unión personal. Una sola persona de Cristo, pero en dos naturalezas. Desde la eternidad, el Hijo, el Señor Jesús, es Dios, pero tomó nuestra naturaleza en unión, en su persona. Y es verdaderamente y enteramente Dios, es también verdaderamente y enteramente hombre. Y en cualquier hecho de Jesús, hizo unas cosas conforme al poder de su divinidad. Levantó a Lázaro de entre los muertos. Lo hizo conforme a su poder divina. Pero se murió, sufrió, tenía sed, tenía sueño, durmió. Hizo esas cosas conforme a la debilidad de su carne y su humanidad. Pero en cualquier hecho de Jesús, ¿quién hizo esas cosas? Era la persona que actuaba. Era un solo Cristo que actuaba en cualquier cosa que hizo. Y la obra de Cristo es una obra entera de la persona, conforme a sus dos naturalezas. Es la obra del Dios hombre que tiene esta unión personal. Y por eso debemos poner nuestra confianza en la persona que es Dios hombre. La una sola persona en dos naturalezas. Debemos confiar en Jesús, seguir Jesús, amar Jesús, la persona. Y Dios recibió
la obra de una sola persona, el Dios hombre, en lugar de su pueblo como el mediador. ¿Cómo se manifestó Dios en la carne? Por la unión personal. Y una pregunta más. ¿Qué era esto? Era una manifestación. Dios ha sido manifestado en carne. Podemos pensar que aquí, debe decir Dios ha sido escondido en carne, porque la gloria divina de Cristo se escondió debajo de la debilidad de su humanidad. Y es cierto, es un dicho correcto. Sí, Dios ha sido escondido en carne, pero no dice eso este texto. Dice, Dios ha sido manifestado en carne. Es decir, Dios ha mostrado su gloria en la persona de Cristo para que pecadores puedan ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Si Dios hubiera manifestado su gloria en otra manera, nadie podría vivir. Supone que hoy Dios había descendido en la gloria, en el fuego consumidor y el humo que usó en el monte Sinaí. Todos nosotros vamos a ser destruidos por la gloria del Santísimo Dios. Pero Dios, por su misericordia, se ha manifestado en la cara de Jesucristo, en Dios que se hizo carne. ¿Has visto la gloria de Dios en el rostro de Cristo? El impío no ha visto la gloria de Dios en la cara de Cristo, pero va a venir el día en que se manifestará la gloria de Dios de otra manera. La gloria de Cristo va a aparecer en las nubes de los cielos, y si no te has arrepentido, vas a ser destruido por esa gloria. Pero hoy mismo Dios te está llamando. Mira mi gloria en la cara del Salvador, del Dios hombre, el Señor Jesucristo, quien es manso de corazón y tiene humildad y dice, ven a mí, no para ser destruidos, pero para ser salvados. Y si hoy mismo, si eres creyente en el Señor Jesús, este es tu deseo más fuerte. Quieres, anhelas ver la gloria de Dios. Y hay buenas noticias, porque no vemos toda la gloria de Dios en un solo momento, pero vamos mirando la gloria de nuestro Dios cristiano, vamos mirando esta gloria en el espejo, como no directamente, pero en el espejo, en el Evangelio, en los medios que Dios nos ha dado. Y cada día, cada semana, miramos la gloria de nuestro Dios en la cara de Jesús y vamos cambiándose paso y paso en conformidad al patrón que es el Señor Jesús. ¿Tienes este deseo de ver la hermosura de Jehová en su tienda? Buenas noticias. Dios se ha revelado.
para que puedas ver su gloria. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Dios ha sido justificado en el Espíritu. ¿Y por qué justificado? Dios es el juez. ¿Quién va a estar en el trono en el día de juicio? El Dios hombre. Porque necesita el Dios hombre una justificación. Porque Él fue fiador de su pueblo. Él tomó delante de la presencia de su Padre. Él tomó la culpa de todas las iniquidades de su pueblo. Fue condenado como sustituto de su pueblo. Y por eso se necesitó una justificación. Y eso pasó en la resurrección de Jesús. La tumba era como el cárcel. Jesús fue puesto en lugar de un criminal, debajo de la condenación de la ley. Pero descendió el ángel y quitó la piedra y el Salvador vivo salió del sepulcro, porque Dios aceptó todo lo que hizo Jesús. Dios no requiere más para una justificación, porque la carga de la culpa está completamente quitada. Y la justicia de Dios está completamente satisfecha por lo que hizo Cristo. Y hermano en Cristo, creyente en Cristo, hay que ver muchas veces esta justificación en el Dios hombre Jesucristo. Cristo hoy mismo está vivo. Y cuando piensas en tu mente, no he hecho suficiente, no he hecho bastante para justificarme por mis obras delante de los ojos de Jehová. No puedo ser justificado porque he pecado otra vez. Has quitado la vista de la justicia perfecta de Jesús y actúas como Jesús todavía estaba en el sepulcro muerto. ¿Qué estás pensando en esos momentos? Hay que poner la vista en un Salvador vivo. El Dios hombre fue justificado en el Espíritu. Hay que pensar en eso. Cuando venimos a morir y la muerte es terrible. Si no tienes el sentido que la muerte es el pago del pecado, bueno, estás loco, mi amigo. Porque eso es. Pero con confianza puesto en Jesús, puedes acercarte a la muerte sin temor. Porque ya ha quitado Jesús la condenación de todo aquel que cree en Él. Justificado en el Espíritu y visto por los ángeles. Los ángeles. ¿Qué miran los ángeles? Puedo decir que los ángeles no miran a YouTube. No digo que es pecado mirar a YouTube. Bueno, vi un video de YouTube ayer, creo. No digo que es pecado, pero digo que los ángeles no están mirando cosas triviales. ¿Qué miran los ángeles? Miran
Dios y las obras de Dios. Y los ángeles no van a mirar algo trivial. Y miraron hacia Jesús, el Dios hombre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y los ángeles tienen una enseñanza para nosotros. ¿Dónde están tus ojos? ¿Qué miras? ¿En qué meditas? ¿De qué piensas? ¿Piensas de Jesús, el Dios hombre, lo que hizo, su vida, su resurrección, su gloria ahora en la presencia de Dios? Es lo que están mirando los ángeles. En el propiciatorio habían 2 ángeles con mirada hacia la mitad del propiciatorio. Estaban buscando qué pasó en ese lugar, la propiciación de la ira de Dios. Los ángeles no pueden entrar en la aplicación de la sangre de Jesús. Los ángeles santos no necesitan la sangre de Jesús, pero tienen deseos de entender este misterio del Evangelio. Los ángeles ahorita sí están presentes en nuestro culto. No están platicando con el ángel. Este ángel no está platicando al otro ángel aquí a su lado sobre, no sé, sobre cosas pequeñas o triviales durante el culto y la predicación. Los ángeles no están inatentivos a la palabra de Dios. ¿Qué hacen? Tienen sus ojos fijos en el Dios hombre y su gloria. Y hay que imitar los ángeles. Los ángeles miran a Jesús y sirven a Jesús como su Señor. ¿Cómo podemos servir a Jesús? Unos hacen un error. Piensan que pueden servir a Cristo sin mirando a Cristo. Piensen, ¿puedo hacer las cosas del Señor sin una vista del Señor? Hay que poner la vista en Cristo, el Dios hombre, visto por los ángeles, predicado a los gentiles. Gracias a Dios, en cualquier momento que vimos un predicador fiel de la palabra de Dios, vimos una evidencia nueva que Cristo es el Dios hombre, que sufrió por los pecados de su pueblo y se levantó de entre los muertos, y que es la maravilla mirada por los ángeles. Él es predicado a los gentiles, las naciones, familias de la tierra. Algo ha pasado a las naciones. Antes era solamente los judíos que tenían la verdad de la palabra de Dios, pero ahora todas las naciones, en su misericordia, Dios ha publicado las buenas noticias a toda la nación y nos muestra la gracia gratuita de Dios, predicado a los gentiles y creído en el mundo. La predicación de Cristo no está en vano, porque a través de la predicación el Señor llama eficazmente a su pueblo. David tenía esa confianza, como vimos en Salmo 51.
voy a enseñar a los transgresores a tus caminos y se convertirán a ti los pecadores. Hermanos, no va a ser en vano que el evangelio está predicado en este mundo. En este mundo, este lugar que es enemigo a Dios y a su verdad, muchos van a creer en el nombre del Señor Jesucristo. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Dónde está Cristo ahora? En la diestra de Dios. ¿Por qué en la diestra de Dios? Tenemos aquí un verbo pasivo y recibido arriba en gloria implica que era el Padre. El Padre y Dios, el Señor Jesucristo, que lo recibió arriba en gloria, a su diestra. ¿Dónde está Cristo ahorita? En su estado de gloria. Está a la diestra de Dios. Dios se agradó con todo lo que hizo Jesús. Y por eso le dio su galardón, que es gloria en la presencia de Dios y sus ángeles. Y no es solamente que Cristo hizo una obra de salvación, es que el Padre envió al Hijo conforme a un pacto eterno entre el Padre y el Hijo para hacer esta salvación y para recibir gloria y un galardón. Ahora Cristo está en su gloria y cristiano creyente en Jesús, estás unido en este momento con este Salvador glorioso que está vivo. Tienes todo lo que necesitas en Cristo, en su gloria. Tienes todo que puedes necesitar posiblemente en cualquier momento en este Señor enaltecido a la diestra de Dios. Cristo ha ido a los cielos para preparar un lugar para su pueblo. Él va a venir una segunda vez para recibirlos en su presencia. Gracias a Dios. ¿Qué privilegios tienes, cristiano? Y para el impío, Cristo ha sido recibido arriba en gloria. No podemos ver a Cristo en esta tierra, pero tenemos su palabra. Es la única cosa que tenemos, su palabra. Y si no oyes su palabra, no vas a recibir más de la palabra. No vas a recibir una visión de Cristo para convertirte. Es la palabra que usa el Señor. Y si no te arrepientes, vas a ver ese Dios hombre en su gloria en el día postrero como tu juez. Y por eso el Señor te llama ahora, arrepiéntate y creer en este Dios hombre. Bueno, hermanos, qué privilegio grande tenemos, qué misterio grande es el Evangelio, y que el Señor bendíganos como iglesia para que seamos edificados en el cimiento que es Cristo, el Dios hombre. Primeramente Dios, vamos a considerar uno de los evangelios del Nuevo Testamento para mirar en este gran misterio para la edificación de la iglesia, la casa de Dios. Y que el Señor bendiga su palabra. Amén. Puestos en pie, vamos a orar.